Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar delante de la presencia de Dios y de cada uno de ustedes. Este día el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Quiere incrementar tu fe, así como la fe del centurión. Hoy el Señor quiere hablarnos a través de este personaje quien tenía enfermo a su criado, a su siervo. Pero Dios, Él buscó la presencia de Jesús y antes de que Él llegase donde Él está, el Señor lo sana. Así es que, hermanos, amigos míos, hoy vamos a ver Jesús sana al siervo del centurión. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, en donde dice 7:1. Vamos a leer del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, te damos gracias, Señor, bendito la gloria, por esta palabra, Señor, que tú estás hablando a nuestras vidas, que tú quieres que la pongamos en práctica. Revélanos tu palabra ahora, Señor, bendito a cada uno de nosotros. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de todo lo malo. Purifícanos, santifícanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Precioso Jesús. Cuando el Señor Jesús dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Debemos de entender y comprender el tipo de fe que el centurión depositó en Jesucristo. El tipo de fe que debemos de alcanzar cada uno de nosotros. Porque el centurión, el puesto del centurión era un puesto principal en las legiones romanas. El puesto del centurión era el que se encargaba de la disciplina de los soldados romanos y la eficacia para luchar y tener una victoria.
Él era uno de los especialistas en tener una disciplina militar en la cual ellos podían tener victoria. Y todos los soldados romanos que estaban bajo la enseñanza, bajo el discipulado, bajo la doctrina, bajo las órdenes del centurión, tenían una obediencia ciega. Era total. Por eso Jesús se maravilla de la explicación que el centurión le hace, que le dice a su siervo, haz esto y lo hace, y que le dice a su gente que está bajo su tutela, que vaya a la derecha y lo hace, que vaya a la izquierda y lo hace, ve y vaya, al otro le dice ven y viene. La obediencia es total y ciega, sin preguntar absolutamente nada. Se obedece y se obedece y se obedece, porque una falla en la obediencia, una falla de la instrucción del centurión, depende la vida de todos ellos, de las legiones. Una legión estaba constituida por seis centuriones, y había un centurión principal, y ellos se coordinaban mutuamente, estaban unidos en todos los sentidos. Por eso eran eficaces. La palabra de Dios es eficaz cuando tú y yo somos obedientes y tenemos una fe como la del centurión, una obediencia ciega al Hijo de Dios, al Padre. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él sabía y conocía quién era Jesús. Cuando en esos tiempos habían muchos grupos de soldados romanos alrededor de Israel. Ellos habían tomado Israel, sabía quién entraba y quién salía. Sabían quién era alguien que predicaba la palabra. Sabían quién era Jesús. Escuchaban hablar de Jesús. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hay una condición para que el Señor te sane. Hay una condición. Primeramente, debes de creer. Ya escuchaste quién es Jesús. Ya oíste quién es el Hijo de Dios. Ya escuchaste los milagros que Él hace. La primera condición es que lo aceptes como tu único Salvador personal. La segunda es bautizarte y dejando el hombre viejo y caminar como un hombre nuevo. Tercero, que debes de rogarle al Señor. El centurión rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hay que aprender que el Señor Jesús va a sanar a todos aquellos que primero le piden, que primero le ruegan. No es de la noche a la mañana. El Señor primero quiere ver cambios en tu vida. El Señor primero quiere ver que tú comiences a caminar conforme a la voluntad de Él. En este caso, incrementa tu fe.
Tu fe debe ser una fe sin discusión, ciega. Saber que Dios, que Jesús va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu mente, va a sanar tu alma. Este siervo del centurión estaba enfermo, a punto de morir. Isaías 53:4 dice que Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Él se lleva toda dolencia. Él se lleva toda enfermedad cuando tú haces la voluntad de Él. Amén, hermanos. Tú debes de aprender a tener una fe en Cristo. El centurión tuvo fe, una fe que no se podía encontrar en ningún lugar de Israel. Una fe tan grande que debemos nosotros ser obedientes a Jesús para tener esa fe. Entonces, en el 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Le rogaron. Con solicitud significa esmeradamente, apresuradamente, rápidamente llegaron donde Él a solicitarle, Señor Jesús, mira, el centurión tiene un siervo que se está muriendo. Te pedimos, te rogamos que seas tú sanándole, diciéndole, es digno de que le concedas esto. La sanidad viene a nuestras vidas dignamente. Tú debes de vivir dignamente delante de los ojos de Dios. Es digno que le concedas esto. ¿Por qué razón? Porque el centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Un soldado romano que tenían oprimido a Israel. Amar a la nación de Israel. ¿Cuántos de nosotros odiamos y maldecimos al pueblo de Israel? Y este centurión romano, que tenía un puesto estratégico, amaba a la nación de Israel. Debemos de amar, hermanos, amigos míos, al pueblo israelita, porque de ellos viene la salvación. Jesús es israelita, de la tribu de Judá. No podemos odiar a esa nación. Este centurión, a pesar de que recibía órdenes para oprimir al pueblo de Israel, él amaba a esa nación y le construyó una sinagoga, les construyó una iglesia. Él era millonario. Los que son centuriones tienen un nivel económico importantísimo en la jerarquía romana. Por eso es que él le construye una sinagoga al pueblo de Israel, porque conoce y ha escuchado la palabra de Dios. Conoce las costumbres israelitas, aprende y comienza a hacerla. Y cuando escucha a Jesús, entonces entiende y comprende que Él tiene autoridad sobre todas las cosas aquí en la tierra. Él tiene el poder y la autoridad de cambiar tu situación. Él tiene el poder y la autoridad de sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma y todo tu ser. Jesús es el Hijo de Dios, quien puede cambiar tu vida hoy.
No lo busques mañana, búsquelo ahora. Hoy es el momento, dice el Señor, que vengas a Él. Él puede cambiar tu vida hoy, en un segundo, en un instante, en un cerrar y abrir de ojos. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar donde tú estás. Dios te está hablando. Escucha su voz con atención. Súplica. Ruégale la sanidad. El centurión rogó por la sanidad de su siervo, porque también amaba a su siervo. Amaba a aquella persona que le servía. Así es Jesús. Jesús ama a aquel que le sirve. Jesús va a amarte a ti si tú le sirves de todo corazón, de toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pues claro, era un soldado romano, un centurión, y un centurión tenía que haber matado por lo menos a 50 hombres con sus propias manos. Un centurión tenía que haber pasado muchas cosas y haber hecho muchas cosas desagradables. Pero él amaba al pueblo de Israel, amaba su palabra, amaba a su siervo, al que lo cuidaba. Y él también cuidó a su siervo. Escuchó la voz de Jesús, escuchó hablar de Jesús, de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, de las proezas que él hacía en ese lugar. Entonces entendió que Jesús era una persona que tenía autoridad, una autoridad que Dios le había delegado a él y que él daba órdenes, y esas órdenes se cumplían en forma inmediata. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La palabra de Dios que declaramos, que decimos, hará sanidades en tu vida. La palabra de Dios es la que nos sana. Jesús es la palabra. Él dio la palabra y el siervo del centurión fue sano. Porque también dijo el centurión: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Cuántos de nosotros podemos ser obedientes como esta persona que tiene autoridad y que tiene soldados bajo su mando? Jesús tiene autoridad y tiene a su siervo bajo su mando. Tú y yo somos siervos de Jehová, somos siervos de Jesús. Debemos de ser obedientes al mandato divino. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Tú y yo somos del ejército de Jesucristo. Él es el general de generales. Él es el que manda y no suplica. Por eso tú y yo debemos de ser obedientes. Una fe ciega, obedientes a su voz, obedientes a su palabra, obedientes a Él, sin cuestionar absolutamente nada. Hay un proceso también para llegar
a entender y comprender y a escuchar la voz de Dios. Muchas veces necesitamos pasar pruebas. Muchas veces necesitamos pasar por el desierto. Muchas veces necesitamos pasar por la enfermedad. Muchas veces necesitamos pasar por la escasez. Muchas veces necesitamos pasar por los problemas. Porque allí, en esos problemas, es donde Dios, Jesús, se glorifica. Él es donde Él aparece y te salva de todos esos problemas. Es donde Él aparece y te da la salida. Es donde Él aparece y sana tu cuerpo, tu mente y tu alma a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de la fe ciega, una obediencia ciega, total, delante del Padre. Jesús fue obediente al Padre. Y la obediencia lo llevó a la muerte, muerte de cruz. Pero también esa misma obediencia lo llevó a ser resucitado por la palabra de Dios y resucitará al tercer día. Él lo declaró la palabra y el Espíritu de Dios obró y lo resucitó y le dio un cuerpo glorificado, porque la gloria de Dios, el Espíritu Santo, totalmente lo glorificó. El Padre le dio gloria al Hijo aquí en la tierra. Esa misma gloria quiere Dios darnos a cada uno de nosotros. Glorificar su nombre, glorificar su nombre. Cuando nosotros glorificamos su nombre, Él nos exalta y nos glorifica a nosotros también. Nos santifica y nos purifica, nos sana de todos nuestros malos pensamientos, de todas nuestras malas actitudes, de todos nuestros malos deseos, de todo aquello que produce maldad aquí en la tierra. Dios, Jesús, nos salva. Y nos dice, hijo mío, no vale la pena. No vale la pena que estés pecando. No vale la pena que desees a la mujer de tu prójimo. No vale la pena que toques a alguien que no es tuyo. Que toques a alguien que no es tuya. No vale la pena que cometas pecado. Vale la pena y es digno de que Jesús esté en tu corazón, esté en tu mente y esté en tu alma y en todo tu ser. Eso sí es digno de ser un hijo de Dios. Eso es digno de ser alguien que Dios bendice. Debemos de ser benditos de Jehová. Debemos de ser siervos aprobados por Él. Eso quiere decir que vamos a vivir muchas veces en prueba, pero también vamos a salir de las pruebas. Y cuando salimos de las pruebas, somos siervos aprobados por Dios, dignos de ser llamados hijos de Dios. El centurión no era de Israel. El centurión era alguien externo, totalmente externo. El centurión no nació en Israel. Él era de una nación que estaba oprimiendo a Israel. Y miren lo que pasó. Tenía tanta fe este hombre que obedecía y obedeció tanto a las instrucciones romanas como a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en su corazón ardía. Ardía en su corazón la palabra de Dios, a tal grado que les construyó una sinagoga, a tal grado que él amaba al pueblo de Israel, a tal grado que cuando escuchó hablar de Jesús,
entendió qué significa la fe. La fe es ser obediente a la voz de Dios. La fe significa obedecer la palabra de Dios. La fe significa obedecer a Jesús. La fe significa que tú y yo debemos de ser discípulos de Jesús. Y para ser discípulos de Jesús, tenemos que pasar el proceso del discipulado. El centurión discipulaba a su ejército para que fueran eficaces. Jesús nos discipula a nosotros para que tengamos una eficacia y una eficiencia en la palabra de Dios, que podamos ser eficaces y eficientes. Esa es la fe. Estamos siendo eficaces. Estamos siendo eficientes. Estamos entendiendo la orden de Dios, el mandato divino, la fe que debe ser incrementada, la obediencia ciega a la palabra. La fe del centurión era obediencia ciega a Jesús. Por lo que aún no tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La palabra de Dios en Isaías 53:4 dice que Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad y que por su llaga fuimos nosotros curados. Te encuentras enfermo. Hebreos 11:1 dice, se lo voy a leer para no parafrasear. Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este centurión tenía certeza. ¿Qué esperaba él? La certeza de que su siervo iba a ser sanado. Esa era la fe que movió al centurión. Tenía la certeza, la seguridad de que cuando él acudiese a Jesús, su siervo iba a ser sanado. Tenemos la certeza y debemos de tener la certeza y la seguridad de que si buscamos el rostro de Jesús, vamos a ser sanados. Tú y yo debemos de tener esa seguridad de que si buscamos a Jesús, todos los problemas de tu vida van a desaparecer. Sí, solo sí, lo buscamos a Él. La condicionante es que debemos de estar seguros de que Dios es el todo del hombre. La convicción de lo que no se ve. Él veía a su siervo enfermo y a punto de morir. ¿Y cuál era la solución? No tenía solución. Los médicos lo hubieran sanado, pero ya no encontraron médicos. Y la única alternativa que tuvo el centurión fue escuchar de Jesús. Y cuando él escuchó de Jesús, tuvo fe, creyó en Jesús. Yo no veo que mi siervo esté sano en este momento, pero tengo la convicción de que si voy a Jesús, será sano. Y esa palabra se cumplió. Esa fe ciega se cumplió. La obediencia del centurión a buscar la presencia de Jesús sanó a su siervo. Muchas veces nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que otras personas, familia, amigos, puedan ser sanados a través de la oración, a través de la intercesión, a través del ayuno,
a través de la búsqueda continua de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos de buscar. El centurión tuvo fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no estaba viendo la sanidad de su siervo en ese momento, pero tuvo convicción de que en el momento no lo podía ver, pero cuando se acercó Jesús, él vio que su siervo sanó. En aquella misma hora, cuando Jesús declaró la palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Porque cuando Jesús declaró la palabra, ángeles llegaron donde estaba el siervo y pusieron la sanidad en su vida. Lo libró del espíritu de la muerte. Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, tienes un espíritu de muerte que te acosa y te sigue. Tú debes aprender a apartarte de ese espíritu de la muerte. Jesús manda a sus ángeles a quitarte ese espíritu. Ese espíritu de muerte que te tiene en cama. Ese espíritu de muerte que hoy está acosando al mundo entero. La pandemia. Una pandemia que viene a través del murciélago que apareció allá en China y que muchos chinos han muerto porque no han querido obedecer a la palabra de Dios. Y ahora todo el mundo tiembla. El único que puede salvarte de ese espíritu de muerte se llama Jesús de Nazaret. Yahshua Mashiach. Él es el único que puede salvarte de la pandemia. Él quiere salvar tu vida. Él quiere destruir esa pandemia en tu vida. Todavía es tiempo. Hoy es el momento, dice Jehová de los ejércitos, que oigas su voz y que vengas a Él y que lo aceptes como su único Salvador personal y que empieces a hacer su voluntad, que creas en Él, que tengas una obediencia ciega, que tengas una fe ciega con convicción, como este centurión tenía la convicción de que iba a ser sano su siervo. Jesús solo dijo la palabra. Y la palabra pudo haber sido: sé sano. Pero para que tú y yo podamos ser sanos es que debemos de hacer la palabra de Dios. El centurión sabía que él estaba bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este va y va y al otro ven y viene y a mí siervo haz esto y lo hace. Ahora el Señor te dice: ven a mí. Haz lo que hicieron los soldados a las órdenes del centurión. Ven a Él, sé obediente y verás cómo Dios obra milagrosamente en tu vida. Cómo Dios obra a través de su palabra. Cómo podréis entender y ver los milagros, los prodigios y maravillas que Jesús hace. Al oír esto, dijo Jesús, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un soldado romano, un centurión, sabía la obediencia, sabía que la fe es obedecer ciegamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Él habla, nosotros debemos de obedecer. Jehová está en su templo, calle toda la tierra. Jehová está en su templo hablando, diciéndote ahora: ven, hijo mío, sé obediente como los soldados del centurión.
Jesús hace discípulos. Jesús nos disciplina a todos. Al que toma por hijo lo disciplina. Al que toma por hijo le enseña. Al que toma por hijo le enseña la palabra y que debe de caminar conforme a la palabra. Debemos de tener fe, una fe como la del centurión, que no era israelita, no era judío, no era de ninguna tribu, sino que era romano, alguien externo a ese país, a esa nación. Él era un ciudadano romano, porque para ser un centurión tenía que ser ciudadano romano. No había otra forma para ser centurión. Tenía que ser un ciudadano romano. Y este ciudadano romano da un gran ejemplo al pueblo de Israel. Y te da un gran ejemplo a ti y a mí. Esta mañana, esta tarde, esta noche. Fe. Debemos de incrementar nuestra fe. Debemos de incrementar nuestra obediencia al Señor. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Se da cuenta? La importancia que es obedecer a Jesús. La importancia es que cuando nosotros obedecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos sanos. Gloria al Señor. Tú y yo debemos de entender que Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de ti. Él bendecirá tu pan, tu trabajo. Él bendecirá tus aguas, la deuda. Él bendecirá y quitará toda enfermedad de delante de ti. Mas a Jehová vuestro Dios, lo importante es que tú y yo debemos ser obedientes y servirles al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él paga bien. El diablo paga con la muerte y muerte eterna. Jesús te paga con vida, vida en abundancia y vida eterna. No esperes más. Hoy es el momento que vengas a Él y que tengas la fe del centurión, una obediencia ciega a Él, para que Él pueda bendecirte, para que Él pueda llenar tu vida de su Santo Espíritu, del poder de su gloria, del poder de su majestad, del poder que transforma el mundo entero, del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tiene una naturaleza divina y cambia la naturaleza humana y pone en nosotros una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina nos hace caminar en el Espíritu y dejamos de caminar en la carne. El centurión entendió, amó a su pueblo Israel. Le construyó una sinagoga, una iglesia. Ahora tú eres la iglesia. Construye en tu corazón y en tu mente el templo de Dios, el templo y morada del Espíritu Santo. Edifica tu corazón, edifica tu mente, edifica tu alma a través de la palabra y la oración. Ven a Él y serás transformados. Cambiará tus vestiduras negras y te pondrá vestiduras blancas. Te quitará las vestiduras rotas y viejas y te pondrá vestiduras con esplendidez. Quitará la miseria de tu corazón. Quitará el oprobio de tu corazón. Quitará el oprobio de tu mente, de tu alma. Quitará de tu corazón la incredulidad que no te permite creer en Dios. Este centurión
era un centurión, un hombre romano, y creyó a Jesús. Le creyó a Jesús. Tuvo fe en él. Creyó que él iba a sanar a su siervo. ¿Estás creyendo tú? ¿Le estás creyendo a Jesús? ¿Estás creyendo al Hijo de Dios? Al Hijo del Hombre, aquí en la tierra, que estuvo como hombre aquí en la tierra y como Dios. Él es el único que puede llevarse tu enfermedad. Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede prosperarte. Él es el único que puede darte vida, vida en abundancia. Y lo mejor, vida eterna. El Señor me dijo, no vale la pena que sigas en el pecado. No vale la pena que sigas pecando. Es digno de que entres en la presencia del Señor. Es digno de que Jesús venga a tu vida. Pero para eso debemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. Y debemos de dejar la idolatría, la hechicería, la adivinación, la brujería, el ocultismo. Ya no sigas desobedeciendo al Padre. Empieza a tener disciplina en la palabra. Empieza a hacer la palabra para que sea eficaz y eficiente. Un verdadero administrador del templo y morada del Espíritu Santo va a ser eficiente y eficaz. Un verdadero profesional va a ser eficiente y eficaz. Tú y yo debemos de ser profesionales en la palabra de Dios, eficientes y eficaces. Oh, Santo de la Gloria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra el cuerpo y los huesos hasta los tuétanos, hasta la médula ósea. Eso está diciendo que la palabra de Dios inunda todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, toda nuestra alma y fortalece tu vida. Te da fuerzas, las fuerzas del búfalo, las fuerzas del buey, las fuerzas del león y las fuerzas del águila, para que tú y yo podamos seguir adelante. Hoy es el momento, dice Jehová, que vengas a Él. Sé obediente como los soldados romanos que eran obedientes al centurión, que él les decía, ve y van, y les decía, ven y vienen. Hoy te dice Jehová, ven a mí, sé obediente, recíbeme como tu único Salvador personal. Hoy es el momento que tu corazón debe ser cambiado, debe ser transformado, debe quitarte el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. El corazón de piedra desaparece y aparece un corazón conforme al de Dios. No es la figura que tú ves que ponen en las paredes. No, el corazón de Dios debe estar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en todo tu ser. La palabra de Dios es el agua que quiebra la piedra. La palabra de Dios es el que le pone fuego a la piedra, le pone agua y fuego para que la piedra que está contaminando tu corazón se quiebre, para que tú puedas ser liberado del espíritu de Egipto, del faraón, de Satanás. Hoy quiere liberar tu vida el Señor. Hoy quiere que seas libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere hacerte libre de todo maltrato, de todos los golpes que te ha dado la vida, de toda espina que han clavado en tu corazón, de todo lo que te han maltratado y te han tratado mal. Dios quiere hacerte libre de todo eso. Olvídate ya de todo eso.
Acepta a Jesús como tu único Salvador personal. Dice Jehová, hoy es el momento. Haz esta oración conmigo, dice Dios. Haz esta oración conmigo, dice Yeshua, ad Mesías. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Te recibo como mi único Salvador personal. Límpiame, purifícame, sáname. Sana mi corazón, mi mente y mi alma. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Inscríbeme en el libro de la vida. Sé mi Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice el Señor que hoy hay fiesta en los cielos, si tú lo recibiste como tu único Salvador personal y fiesta aquí en la tierra. Y Él ha quitado las espinas, ha quitado la amargura de tu corazón y ha puesto ese bálsamo de sanidad, ese bálsamo perfecto, y ha puesto la venda para sanarte, para bendecirte, para que puedas dar gloria a su nombre. Hoy es el momento que debemos de honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los bendiga en grande manera y que no puedan ser tentados por la tentación, por Satanás. El Señor Jesús pone ángeles ahora alrededor de cada uno de ustedes y alrededor nuestro, guardando nuestras vidas desde ahora y para siempre, bendiciendo nuestras vidas desde ahora y para siempre, guardando nuestra entrada como nuestra salida, bendiciendo nuestra entrada como nuestra salida, porque Él es nuestra cobertura. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre ti y sobre mí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en grande manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.